This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Imagina por un momento que un hombre, nacido en una época de esclavitud y sufrimiento, creció en la corte del faraón más poderoso de Egipto. Sin embargo, este hombre, Moisés, no solo se enfrentó a gigantescos desafíos, sino que fue el elegido por Dios para cumplir una misión que cambiaría la historia para siempre. ¿Qué es lo que hace tan especial a Moisés? ¿Cuál es el misterio que rodea su vida y su legado que trasciende las generaciones? La historia de Moisés es mucho más que la simple liberación de un pueblo esclavo. En su vida, la ley y la gracia se entrelazan de manera tan profunda que cada uno de sus actos, desde su encuentro con la zarza ardiente hasta su muerte en la cima del monte Nebo, nos revela lecciones que resuenan en la vida de cada creyente hasta el día de hoy. Hoy, exploraremos la verdad detrás de Moisés, una verdad que todo cristiano debería conocer para comprender mejor su propio caminar con Dios. ¿Qué significa realmente que Moisés haya sido el líder que Dios eligió para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué su vida está llena de enigmas y por qué aún hoy, miles de años después de su muerte, su figura sigue siendo un pilar en la fe cristiana? Moisés no solo fue un líder, un profeta o un legislador, fue un hombre que, a través de su obediencia a Dios, cambió la historia de la humanidad. Desde la zarza ardiente, donde se encuentra con Dios en un lugar inesperado, hasta los misteriosos momentos de su muerte, la vida de Moisés está llena de señales divinas que nos hablan de un propósito mucho mayor del que él mismo podría haber imaginado. Este es solo el comienzo del misterio que rodea su vida. Moisés, el hombre que dio forma a la ley, que guió a un pueblo entero hacia la libertad y que, en la cima de su vida, tocó lo divino de una manera tan impresionante que pocos en la historia de la humanidad han experimentado algo similar. Vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos, empezando por entender cómo el joven Moisés, criado en la opulencia de la corte egipcia, fue elegido por Dios para ser el líder de un pueblo desterrado, un líder que marcaría la pauta para el futuro de la humanidad. Moisés, nacido en un tiempo de opresión y sufrimiento para el pueblo de Israel, fue elegido por Dios para ser el agente de una de las liberaciones más poderosas que la humanidad haya conocido. La historia de Moisés comienza en un escenario dramático. En Egipto, el faraón temía el crecimiento del pueblo israelita y, como medida para evitar cualquier posible rebelión, decretó que todos los niños varones nacidos de los israelitas fueran asesinados. Pero Moisés, hijo de padres levitas, fue salvado por su madre, quien lo escondió durante 3 meses. La fe y valentía de su madre al mantenerlo con vida en secreto, reflejan el comienzo de un propósito divino en la vida de Moisés. Fue finalmente la hija del faraón quien, al encontrar al niño flotando en el río Nilo, lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Aunque Moisés fue criado como un príncipe egipcio, dentro de él permaneció la conciencia de su herencia hebrea. Este conflicto interno lo llevó a tomar decisiones que lo apartaron de la vida palaciega. Al ver la opresión de su pueblo, Moisés mató a un egipcio que estaba golpeando a un israelita y tuvo que huir a la tierra de Madián para escapar de la justicia egipcia. En Madián, Moisés se casó con Séfora y se convirtió en pastor de ovejas, lejos del bullicio y la riqueza de Egipto. Sin embargo,
Fue en esta vida de aparente retiro que Dios se le apareció de manera asombrosa en la zarza ardiente, un encuentro que cambiaría su vida y, a través de él, el destino de un pueblo entero. Dios, en su perfección, eligió a Moisés, un hombre que parecía tener todo que perder, para ser el líder de los israelitas, un hombre que, aunque imperfecto, respondería al llamado divino. En Éxodo 3, versículos del 7 al 10, Dios le dice a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo». Este momento marca un punto de no retorno en la vida de Moisés. Ya no sería el príncipe egipcio, ni el pastor en Madián. A partir de ese momento, él sería el instrumento de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida. La vida de Moisés nos muestra que Dios no elige a los perfectos para sus misiones, sino a aquellos que están dispuestos a obedecerle, sin importar lo que puedan estar dejando atrás. Moisés, un hombre que en su juventud huyó de la justicia, fue el mismo hombre que, por la gracia de Dios, regresó a Egipto para confrontar al faraón y liberar a su pueblo. Este proceso de liberación no fue fácil. Moisés tuvo que enfrentarse a las resistencias más poderosas de su tiempo, el faraón, su propio pueblo, y las dificultades que surgían en el camino hacia la libertad. Sin embargo, la fidelidad de Moisés a Dios, a pesar de las adversidades, le permitió ser el líder que guió a los israelitas hacia la libertad. Es importante reflexionar sobre lo que significa para nosotros como creyentes entender que la vida de Moisés no es solo una historia del pasado. Al igual que él, cada creyente tiene un propósito divino que puede ser revelado en momentos inesperados y de grandes desafíos. La vida de Moisés nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan más grande, incluso cuando no comprendemos completamente por qué somos llamados a ciertos roles o misiones. A lo largo de la historia, Moisés ha sido un ejemplo de cómo el líder elegido por Dios no siempre es quien uno esperaría, sino quien, con fe, responde al llamado divino. El encuentro de Moisés con la zarza ardiente en el monte Horeb es uno de los momentos más significativos y misteriosos de toda la historia bíblica. En medio de su rutina diaria como pastor de ovejas, Moisés experimentó algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Mientras caminaba por el desierto, se encontró con una zarza que ardía en llamas pero no se consumía. Este fenómeno inesperado no solo llamó la atención de Moisés, sino que también fue un acto de la soberanía divina, un llamado de Dios a un hombre común para llevar a cabo una misión extraordinaria. Moisés, al ver la zarza, se acercó con cautela, preguntándose qué significaba ese acontecimiento tan raro. Cuando se acercó, Dios le habló desde la zarza ardiente, revelando su nombre y propósito. En Éxodo 3, versículos del 4 al 6, leemos: «Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó desde en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques aquí, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa». Este momento fue un recordatorio para Moisés y para todos los que escuchan esta historia, de que cuando Dios se manifiesta, no solo lo hace en lo extraordinario, sino también en lo común, en lo cotidiano. Este momento de revelación fue profundamente transformador,
no solo porque Dios eligió este medio para dirigirse a Moisés, sino también porque en esa zarza ardiente, Dios le mostró a Moisés algo mucho más grande que un milagro físico, le reveló su propósito divino. Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Moisés para ser el liberador de su pueblo. Sin embargo, Moisés, al principio, se sintió indigno del llamado divino. En Éxodo 3, versículos del 11 al 12, Moisés respondió: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La humildad de Moisés ante la magnitud de la tarea que Dios le encomendaba es algo que resuena profundamente en nosotros como creyentes. Moisés se veía a sí mismo como un hombre imperfecto, incapaz de llevar a cabo semejante misión. Pero Dios le dio una respuesta contundente en el versículo 12, y él le dijo: porque yo estaré contigo. Esta promesa de la presencia de Dios es la clave de la llamada de Moisés. Moisés no estaba solo en su misión, Dios mismo iría con él y lo capacitaría para enfrentar los desafíos que se presentarían. A menudo, en nuestra vida cristiana, sentimos que las tareas que Dios nos encomienda son demasiado grandes para nosotros, pero el ejemplo de Moisés nos enseña que, con la presencia de Dios, cualquier misión, por difícil que parezca, es posible. Este encuentro en la zarza ardiente también revela algo más sobre la naturaleza de Dios. Dios se revela a Moisés como el gran yo soy, un nombre que implica la eternidad, la autosuficiencia y la presencia inmutable de Dios. En Éxodo 3, versículo 14, cuando Moisés pregunta por su nombre, Dios le responde: yo soy el que soy. Este nombre no es solo una declaración de identidad, sino también una revelación de la naturaleza misma de Dios, el que siempre ha sido, el que siempre será, el que existe fuera del tiempo y el espacio. Este es el Dios que llama a Moisés a llevar a cabo una misión que trascendería los límites de la historia humana. La zarza ardiente es un símbolo de la presencia de Dios que no se consume ni se agota. Al igual que la zarza, la presencia de Dios en la vida de Moisés no solo lo transformó a él, sino que también sirvió para transformar a todo un pueblo. En la vida del creyente, esta experiencia se convierte en una lección poderosa, aunque las circunstancias puedan parecer como un desierto árido, Dios puede aparecer de manera inesperada y transformadora, invitándonos a caminar en su propósito divino. La vida de Moisés, marcada por sacrificios y desafíos, es un testimonio de cómo Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus planes divinos, sin importar su pasado ni sus dudas personales. Desde su nacimiento, Moisés estuvo rodeado de circunstancias que demostraban que su vida no sería común. Como vimos antes, nació en una época de tremenda opresión, cuando el faraón, temeroso del crecimiento del pueblo israelita, ordenó la muerte de todos los niños varones hebreos. En medio de este mandato, la valentía de la madre de Moisés, que lo escondió y lo puso en una canasta para salvarlo, fue un acto que reflejó la providencia de Dios en su vida desde sus primeros momentos. Moisés fue encontrado por la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo, lo que lo puso en una posición de gran privilegio, pero también de conflicto, pues vivió entre dos mundos, el de su familia hebrea y el de la corte egipcia. Este contraste entre las dos identidades de Moisés es crucial para comprender el llamado de Dios sobre él. En su vida temprana, Moisés fue educado en la sabiduría de Egipto, pero en su corazón llevaba consigo la herencia de su pueblo. Esta dualidad lo hizo vulnerable, pero también lo preparó para ser el líder que Dios necesitaba. El hecho de que Moisés fuera criado en la corte del faraón le permitió conocer el sistema de poder egipcio,
pero también le dio una perspectiva única de la opresión de su pueblo. Esta comprensión de la esclavitud y la injusticia que vivían los israelitas fue fundamental para su misión. Dios no solo usó las circunstancias de su nacimiento y crianza para prepararlo, sino que también usó los errores y fracasos de Moisés para moldear su carácter. El asesinato del egipcio, que Moisés cometió en un intento por defender a uno de los suyos, y su huida a Madián, fueron eventos que marcaron el comienzo de una vida de humildad y dependencia de Dios. En Madián, lejos de la influencia egipcia, Moisés se vio forzado a enfrentar su identidad y, más importante aún, a aprender a depender completamente de Dios. Fue allí donde Dios lo llamó en la zarza ardiente, iniciando una nueva etapa en su vida. El llamado de Moisés no fue solo un llamado a la acción, sino también un llamado a ser transformado. Dios no solo le pidió que liberara a su pueblo, sino que también le mostró que el liderazgo divino no se trata de poder ni de control, sino de obediencia y fe en el llamado de Dios. Moisés, al principio, dudó de sí mismo y se sintió incapaz. En Éxodo 3, versículo 11, Moisés le dice a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Este sentimiento de incapacidad es común entre aquellos que son llamados por Dios. Moisés, sin embargo, aprendió que no era su propio poder lo que lo habilitaba, sino la presencia de Dios con él. Dios eligió a Moisés no solo por su capacidad, sino por su disposición a someterse a su voluntad. El ejemplo de Moisés nos enseña que, a pesar de nuestras inseguridades, el llamado de Dios sobre nuestras vidas es más fuerte que nuestras dudas. Como Moisés, cada uno de nosotros está llamado a ser un instrumento en las manos de Dios para cumplir su propósito eterno. Moisés, un hombre imperfecto, se convirtió en el líder que liberaría a un pueblo y daría forma a la ley que guiaría a generaciones venideras. El monte Sinaí, donde Moisés tuvo uno de los encuentros más trascendentales de su vida, es uno de los lugares más sagrados en la historia bíblica. Este monte no solo es importante por su geografía, sino porque se convirtió en el escenario donde Dios reveló su ley, un momento que marcaría la historia del pueblo de Israel y, por extensión, de la humanidad entera. Moisés subió al monte Sinaí, guiado por la nube y la presencia de Dios, para recibir las instrucciones divinas que cambiarían el destino de Israel y que aún hoy tienen un impacto profundo en el cristianismo. Este lugar, cargado de simbolismo y santidad, no solo representó la ley de Dios, sino también su cercanía con el pueblo y la santidad que se requiere para estar en su presencia. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo de Israel acampó al pie de la montaña. La escena estaba cargada de dramatismo. En Éxodo 19, versículo 18, leemos: «Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y su humareda subía como la humareda de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera». La atmósfera era tan imponente que el pueblo temía acercarse, y Dios les había advertido que no tocaran el monte bajo pena de muerte. El Sinaí se convirtió en un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, un espacio de santidad donde Dios, en su gloria y poder, reveló su voluntad para su pueblo. Moisés, al ser llamado por Dios, ascendió solo al monte, donde recibió las tablas de piedra con los 10 mandamientos, que fueron las leyes fundamentales que debían guiar al pueblo de Israel. Dios no solo les dio las leyes para regular su comportamiento, sino también para establecer una relación directa entre Él y su pueblo. Las leyes no eran solo reglas externas, sino un medio para que Israel entendiera el carácter de Dios y cómo debían vivir en relación con Él.
Moisés, en su obediencia, fue el intermediario entre Dios y los israelitas, un mediador que llevaba las palabras divinas y las transmitía al pueblo. El monte Sinaí se convirtió, por lo tanto, en un símbolo de la revelación divina, de la santidad de Dios y de la necesidad de pureza y obediencia para acercarse a Él. Moisés, como líder y mediador, asumió el rol crucial de asegurar que el pueblo viviera conforme a las instrucciones divinas. La presencia de Dios sobre el monte no era una presencia común. En Éxodo 19, versículo 21, leemos: «Y Jehová dijo a Moisés: Ve, desciende, para que el pueblo no se rompa a través de traspasar los límites, para ver a Jehová, y también los sacerdotes que se acercan a Jehová se santifiquen, para que Jehová no haga en ellos estrago». La santidad de Dios es un tema recurrente a lo largo de la Biblia, y en este evento, Moisés se convirtió en el modelo de cómo los seres humanos deben acercarse a un Dios santo. Es un recordatorio de que, a pesar de la cercanía de Dios, la pureza y la obediencia son esenciales para una relación correcta con Él. Además, la recepción de los 10 mandamientos en el Sinaí fue un momento de revelación que va más allá de las simples reglas de comportamiento. Era la codificación de la voluntad de Dios para su pueblo, un contrato divino que formaría la base del pacto entre Dios e Israel. Los mandamientos reflejaban el carácter moral y espiritual de Dios y establecían las condiciones para una vida justa, ordenada y santificada. En este contexto, el monte Sinaí representa la transformación de Israel de un pueblo esclavo a una nación libre bajo la ley de Dios. Moisés, al recibir las tablas, no solo se convirtió en el líder de una nación, sino también en el mediador de la ley divina que, a través de los siglos, seguiría guiando a las generaciones. La experiencia de Moisés en el monte Sinaí no solo marcó la historia del pueblo de Israel, sino que tiene una relevancia profunda para los creyentes de hoy. Al igual que el pueblo de Israel debía vivir conforme a las leyes dadas en Sinaí, los cristianos deben vivir bajo la gracia de Dios, que nos ha dado su palabra a través de Jesucristo. El monte Sinaí, por lo tanto, no solo es un lugar histórico, sino un símbolo de la revelación divina que aún guía nuestra vida espiritual y moral. Moisés, al recibir las leyes, estableció un precedente de obediencia y santidad que todo creyente debe seguir, recordando siempre que nuestra relación con Dios se basa en su palabra y en el cumplimiento de su voluntad. La vida de Moisés no estuvo exenta de desafíos y dificultades. A pesar de ser elegido por Dios para llevar a cabo una misión tan monumental, Moisés enfrentó una serie de obstáculos tanto internos como externos que pusieron a prueba su liderazgo y su fe. Estos desafíos comenzaron desde el momento en que Moisés aceptó el llamado divino para liberar a Israel. Aunque Dios le dio la promesa de estar con él, las circunstancias, las dudas de su pueblo y la resistencia del faraón hicieron que cada paso fuera difícil. Uno de los principales desafíos a los que Moisés tuvo que enfrentarse fue la incredulidad y resistencia del pueblo israelita. A pesar de los milagros que Dios realizó a través de Moisés, el pueblo de Israel se mostró reacio a creer en su líder y a seguir el camino hacia la libertad. En Éxodo 5, versículos del 22 al 23, Moisés expresa su frustración con Dios, diciendo: «Señor, ¿por qué has afligido a este pueblo? ¿Y por qué me enviaste? Desde que fui a hablar en tu nombre a Faraón, él ha afligido más a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo». Moisés, en su humanidad, experimentó el desánimo que acompaña a todo líder cuando ve que los esfuerzos no producen los resultados esperados. Este momento refleja una lucha interna que muchos líderes,
tanto en la fe como en otras áreas, experimentan al enfrentar la resistencia de aquellos que deben guiar. Además, Moisés enfrentó la constante oposición del faraón, quien, en su arrogancia, se negó a liberar al pueblo de Israel. Cada vez que Moisés iba ante él con el mensaje de liberación de parte de Dios, el faraón respondía con una negativa. Las plagas que Dios envió a Egipto, que culminaron en la muerte de los primogénitos, son un claro recordatorio de la lucha entre la voluntad divina y la resistencia del mal. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Moisés nunca perdió la fe en el plan de Dios. A lo largo de todo este proceso, Dios le recordó constantemente a Moisés que él estaba en control y que su poder era suficiente para superar cualquier obstáculo. La dificultad más grande que Moisés experimentó, sin embargo, fue la actitud del pueblo de Israel después de su liberación. A pesar de la maravillosa liberación que habían experimentado, el pueblo de Israel mostró una y otra vez una falta de fe y gratitud. Durante el viaje por el desierto, murmuraron contra Moisés, deseando regresar a Egipto en lugar de confiar en que Dios los llevaría a la tierra prometida. En Éxodo 16, versículos del 2 al 3, se quejaron, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». La ingratitud del pueblo de Israel fue una de las pruebas más difíciles para Moisés, pues, aunque él cumplía con su misión, no siempre recibía el apoyo que necesitaba. El testimonio de Moisés nos enseña que incluso cuando enfrentamos grandes dificultades y oposición, el llamado de Dios sobre nuestras vidas sigue siendo firme. Moisés, a pesar de las dificultades externas e internas, perseveró en su misión y permaneció fiel al plan divino. Su vida es un recordatorio de que el éxito no siempre se mide por la ausencia de dificultades, sino por la fidelidad en medio de ellas. Dios no nos promete que el camino será fácil, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del proceso, como lo estuvo con Moisés. Moisés es una figura fundamental en la historia bíblica y en el desarrollo del pueblo de Israel, pero más allá de su papel como líder, legislador y profeta, Moisés también prefiguró a Jesús de Nazaret en muchos aspectos clave. A lo largo de la Escritura, vemos cómo Moisés, a través de su vida y misión, se convierte en una sombra de lo que Jesús haría más tarde en el Nuevo Testamento. La conexión entre Moisés y Jesús no es solo una coincidencia histórica, sino que Dios, en su soberanía, utilizó a Moisés para establecer un patrón que alcanzaría su cumplimiento en la vida de Cristo. Una de las formas más claras en que Moisés prefiguró a Jesús fue en su papel como mediador entre Dios y su pueblo. Moisés intercedió constantemente por los israelitas, un pueblo terco y rebelde, especialmente cuando rompían la ley que Dios les había dado. En Éxodo 32, versículos del 11 al 14, cuando el pueblo hizo el becerro de oro y se rebeló contra Dios, Moisés intercedió ante el Señor para que no destruyera a la nación. Entonces Moisés oró a Jehová su Dios, y dijo: ¿Por qué, oh Jehová, se encenderá tu ira contra tu pueblo, a quien sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés actuó como un mediador, pidiendo misericordia para el pueblo, a pesar de su desobediencia. En este sentido, Moisés se convierte en un tipo de Cristo, quien también sería el mediador entre Dios y la humanidad, intercediendo en favor de los pecadores.
En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos señala esta relación de Moisés con Jesús al compararlos directamente. En Hebreos 3, versículos del 3 al 6, se dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él edificó. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Jesús, al ser considerado como el Hijo de Dios, se presenta como el mediador perfecto entre Dios y los hombres, superior a Moisés en dignidad y misión. Mientras Moisés fue el líder de una nación terrenal, Jesús vino para establecer un reino celestial eterno. La obra de Moisés en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto es una imagen de la obra de Cristo, quien vino a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. La profecía de Moisés sobre la venida de un profeta como él es otra de las formas en que Jesús cumple con el rol de Moisés, pero de manera aún más completa. En Deuteronomio 18, versículo 15, Moisés le dice al pueblo, Jehová tu Dios te levantará profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, a él oiréis. Esta profecía apuntaba hacia Jesús, quien vendría no solo para hablar en nombre de Dios, sino para ser la palabra misma de Dios encarnada. Así como Moisés fue el instrumento de Dios para dar la ley, Jesús vino a ser la revelación final de la voluntad de Dios para la humanidad, no solo a través de palabras, sino a través de su sacrificio y vida perfecta. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo hace referencia a Moisés y a cómo su misión y obra se vinculan con la de él. En Juan 5, versículos del 46 al 47, Jesús dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí, Jesús afirma que Moisés, a través de sus escritos y profecías, ya había hablado de él, apuntando hacia la venida del Mesías. Así, Moisés no solo preparó el camino para la nación de Israel, sino que también prefiguró el camino hacia la salvación eterna a través de Cristo. La sombra de Moisés en Jesús es un recordatorio de cómo toda la Escritura apunta hacia Cristo. Moisés fue un líder fiel que obedeció el llamado de Dios, pero Jesús es el cumplimiento perfecto de esa obediencia. Moisés liberó a un pueblo de la esclavitud física, mientras que Jesús vino a liberar a la humanidad de la esclavitud espiritual. Al entender a Moisés como un tipo de Cristo, los creyentes pueden profundizar su comprensión de la obra redentora de Jesús y su cumplimiento de las promesas hechas a lo largo de la historia de Israel. La muerte de Moisés es tan significativa como su vida. Después de llevar al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, Moisés finalmente llegó al final de su viaje sin poder entrar en la tierra prometida. La muerte de Moisés no solo es un acto físico, sino también el cierre de una era en la historia de Israel. A pesar de no poder entrar en la tierra prometida debido a su falta de fe en un momento crucial, Moisés sigue siendo uno de los personajes más reverenciados de la Biblia y su legado sigue vivo hoy, no solo en la historia de Israel, sino también en la comprensión cristiana del plan redentor de Dios. En Deuteronomio 34, versículos del 5 al 6, leemos acerca de su muerte. Así murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y le sepultó en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno sabe su sepultura hasta hoy. La muerte de Moisés fue única en el sentido de que no se nos da el lugar exacto de su tumba. Dios mismo sepultó a Moisés, lo que añade un aire de misterio y respeto alrededor de su partida. Esta es una indicación de la santidad y la singularidad de la misión de Moisés.
Aunque Moisés no pudo ver la tierra prometida con sus propios ojos, su vida y su obra prepararon el camino para que el pueblo de Israel llegara allí bajo el liderazgo de Josué, su sucesor. Moisés fue un hombre de fe, de oración y de obediencia, pero también un hombre de lucha y sufrimiento. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas dificultades, desde las rebeliones de su propio pueblo hasta las amenazas de muerte de sus enemigos. Sin embargo, Moisés nunca perdió de vista el llamado de Dios para él. Su vida es un testimonio de lo que significa perseverar en la fe a pesar de las adversidades. En Hebreos 11, versículos del 24 al 27, Moisés es destacado como uno de los héroes de la fe. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aunque Moisés no pudo ver la culminación de la promesa en la tierra prometida, su legado espiritual es eterno. Moisés enseñó a Israel la importancia de obedecer la ley de Dios, y a través de él, Dios reveló su voluntad para su pueblo. La vida y la muerte de Moisés apuntan a la fidelidad de Dios y a su soberanía sobre la historia. La muerte de Moisés marca el fin de una era, pero su legado vive a través de las Escrituras y en la obra redentora que Dios continuó llevando a cabo con el pueblo de Israel y con toda la humanidad a través de la llegada de Jesucristo. La transfiguración de Jesús es uno de los eventos más impresionantes y significativos en la vida de Cristo y se convierte en una revelación profunda del misterio de Moisés. En el relato de la transfiguración, Jesús se lleva a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta, lejos de la multitud. En ese lugar, algo extraordinario sucede. Jesús comienza a brillar con una luz resplandeciente, más brillante que el sol, y sus ropas se vuelven tan blancas como la nieve. Pero lo que hace que este evento sea aún más impresionante es la aparición de 2 figuras misteriosas, Moisés y Elías, los 2 grandes líderes y profetas del Antiguo Testamento. La transfiguración es mucho más que un simple milagro visual. Es una manifestación de la gloria divina de Jesús, una revelación de su naturaleza celestial y eterna, más allá de su humanidad. En el Evangelio de Mateo, en Mateo 17, versículos del 1 al 2, se describe este evento con estas palabras: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los condujo aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este resplandor que irrumpió desde el interior de Jesús era una muestra de la gloria de Dios que siempre había sido suya, pero que hasta ese momento había permanecido oculta a los ojos de la humanidad. Lo que hace que este evento sea aún más significativo es la presencia de Moisés y Elías. Moisés, quien representaba la ley de Dios, y Elías, el gran profeta que mantuvo viva la esperanza de la venida del Mesías, aparecen para hablar con Jesús sobre su partida inminente, es decir, su muerte y resurrección en Jerusalén. En Lucas 9, versículos del 30 al 31, se dice: «Y he aquí, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, y hablaban de su partida, que él debía cumplir en Jerusalén». Este momento de conversación entre Jesús, Moisés y Elías subraya la conexión profunda entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Moisés y Elías, que fueron instrumentos cruciales de Dios en el Antiguo Testamento, ahora reconocen que el cumplimiento de todas las promesas divinas se encuentra en Jesús. La transfiguración también subraya un aspecto importante: la relación de Jesús con la ley y los profetas.
Moisés, como representante de la ley, y Elías, como representante de los profetas, confirman que Jesús es el cumplimiento de todo lo que se había prometido y anticipado. Jesús no vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. En Mateo 5, versículo 17, Jesús mismo dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». La transfiguración sirve como una prueba visual de que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas y figuras que se encuentran en el Antiguo Testamento. Este evento tiene una relevancia profunda para los creyentes hoy. A través de la transfiguración, Dios revela la gloria de su Hijo y nos invita a ver en él el cumplimiento de su obra de redención. Moisés, quien no pudo entrar en la tierra prometida, y Elías, quien fue llevado al cielo sin morir, ahora se encuentran en la presencia de Jesús, señalando que, a través de él, todo el plan de salvación, que se inició con Moisés y los profetas, se ha cumplido. Este momento también sirve para afirmar que Jesús es el Hijo amado de Dios, como se escucha en la voz de Dios que resuena desde la nube en Mateo 17, versículo 5, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». La transfiguración es un recordatorio de que, aunque vivimos en un mundo de dificultades y sufrimiento, la gloria de Dios se revela en Cristo, y esa gloria es nuestra esperanza, tanto ahora como en el futuro. La visión de la gloria de Jesús en la transfiguración nos asegura que Él es el camino, la verdad y la vida, y que en Él encontraremos la transformación que necesitamos para alcanzar la presencia de Dios en su plenitud. La muerte de Moisés y su posterior aparición en la transfiguración de Jesús también nos invita a reflexionar sobre el destino eterno de Moisés. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en un momento crítico, su vida y obra no quedaron sin recompensa. De hecho, la presencia de Moisés en la transfiguración es una de las más claras afirmaciones de que, a pesar de las dificultades y los fracasos humanos, aquellos que sirven a Dios y cumplen con su voluntad reciben la promesa de la vida eterna. En Deuteronomio 34, versículos del 5 al 6, leemos que Moisés murió en la tierra de Moab, y aunque fue un hombre cercano a Dios, nadie sabe dónde fue enterrado. Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar secreto, lo que sugiere la santidad y el respeto que debe acompañar la figura de Moisés. Este acto divino de sepultar a Moisés es simbólico, como si Dios mismo cuidara de su siervo incluso en la muerte. La muerte de Moisés es única en la Escritura, ya que, a diferencia de otros grandes personajes bíblicos, su tumba permanece oculta. Sin embargo, su muerte no marca el fin de su influencia. En la transfiguración, Moisés aparece en gloria, un testimonio de que, aunque no pudo ver la tierra prometida en vida, recibió la recompensa en el cielo. La aparición de Moisés junto a Jesús en el monte de la transfiguración es un fuerte recordatorio de que el destino final de aquellos que son fieles a Dios no depende de lo que experimenten en esta vida, sino de la promesa eterna que Dios tiene para todos aquellos que cumplen con su voluntad. Moisés, el líder que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, ahora se encuentra en la gloria celestial, confirmando que su vida y misión fueron aceptadas por Dios. La muerte de Moisés, aunque marcada por el sufrimiento y la frustración por no entrar en la tierra prometida, señala un principio profundo en la vida del creyente: la fidelidad a Dios es lo que cuenta, no los logros o los fracasos temporales. El destino eterno que Moisés experimenta nos recuerda que, aunque no siempre podamos ver los frutos de nuestras acciones en esta vida, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y nuestra fidelidad será recompensada en el reino celestial.
Este principio se confirma a lo largo de la Escritura, donde los siervos de Dios, como Moisés, Elías y otros grandes personajes de la fe, encuentran su recompensa no en la tierra, sino en la presencia eterna de Dios. Moisés, al aparecer en la transfiguración, nos muestra que la recompensa divina está más allá de esta vida y que los siervos de Dios serán honrados en el cielo por su fidelidad, independientemente de las dificultades o desafíos que enfrenten en la tierra. La relación de Moisés con el pueblo de Israel es una de las dinámicas más poderosas y complejas de toda la Escritura. Desde su llamado divino en la zarza ardiente hasta su última intervención antes de la muerte, Moisés fue el líder, guía y mediador entre Dios y su pueblo. Sin embargo, su relación con los israelitas estuvo marcada por tensiones constantes, desafíos y, a veces, una profunda falta de gratitud por parte del pueblo, a pesar de los milagros y maravillas que Dios realizó a través de él. Al principio de su liderazgo, Moisés tenía grandes dudas sobre su capacidad para cumplir la misión que Dios le había encomendado. En Éxodo 3, versículo 11, Moisés cuestionó a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero a medida que avanzaba el tiempo, Moisés comenzó a ver cómo Dios lo capacitaba, aunque enfrentó una y otra vez la resistencia y el descontento de los israelitas. Cada vez que las cosas se complicaban, el pueblo se quejaba de su destino. Después de salir de Egipto, durante el arduo viaje por el desierto, los israelitas comenzaron a murmurar y a lamentar su destino. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Se quejaban de la falta de comida, agua y seguridad, lo que llevó a Moisés a enfrentarse a desafíos de liderazgo sin precedentes. El pueblo, a menudo rebelde y de corazón duro, ponía a prueba la paciencia de Moisés y de Dios. Sin embargo, Moisés, en su rol de mediador, nunca abandonó a su pueblo. Aunque en muchas ocasiones el pueblo de Israel mostró una falta de fe, Moisés intercedió en su favor, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y abogando por la misericordia divina. Un ejemplo de esto se encuentra en Éxodo 32, versículos del 11 al 14, cuando el pueblo adoró al becerro de oro, un acto de idolatría grave. En lugar de aceptar la condena de Dios sobre ellos, Moisés oró fervorosamente, diciendo: ¿Por qué, oh Jehová, se encenderá tu ira contra tu pueblo, a quien sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés intercedió por la nación, y Dios, en su misericordia, escuchó su oración y perdonó al pueblo. A lo largo de su vida, Moisés también les enseñó a los israelitas la importancia de obedecer la ley de Dios. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés las leyes que formarían la base de la vida religiosa, social y política de Israel. Estas leyes no solo eran normas de conducta, sino una revelación del carácter de Dios y de cómo el pueblo debía vivir en relación con Él. Moisés no solo transmitió estas leyes, sino que también sirvió como mediador del pacto entre Dios y los israelitas. En Éxodo 24, versículos del 7 al 8, Moisés lee las palabras del pacto al pueblo y ellos responden afirmativamente: todo lo que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Moisés, al entregarles la ley, estableció un vínculo entre Dios y su pueblo, un vínculo que debía ser mantenido a través de la obediencia a su palabra.
La relación de Moisés con el pueblo también refleja la lucha constante de Dios por mantener a su pueblo fiel a Él. A pesar de las pruebas, de las tentaciones y de la rebelión, Dios nunca abandonó a los israelitas. Moisés, como líder y profeta, fue un reflejo de esta paciencia divina, intercediendo por el pueblo y ayudándolos a seguir el camino hacia la tierra prometida. En Deuteronomio 31, versículos del 7 al 8, Moisés anima a Josué, su sucesor, y al pueblo a ser fuertes y valientes, recordándoles que Dios nunca los abandonará, es Jehová el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te atemorices. La relación entre Moisés y los israelitas es una lección para nosotros como creyentes. Nos enseña la importancia de la obediencia a Dios, pero también muestra el profundo amor y paciencia de Dios hacia su pueblo, incluso cuando somos rebeldes y nos desviamos de su camino. Moisés, como mediador, se convierte en una figura que apunta a Cristo, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel, Jesús intercede por nosotros, y a través de él, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. La vida de Moisés está profundamente entrelazada con los temas de la fe y la obediencia a Dios. Desde su nacimiento, cuando su madre lo escondió para salvarlo de la orden del faraón de matar a los niños varones israelitas, hasta su muerte en el monte Nebo, Moisés vivió una vida de fe, siguiendo el llamado de Dios a pesar de las incertidumbres, los desafíos y las adversidades que enfrentó. La esencia de la fe, según Moisés, se basa en confiar en las promesas de Dios, incluso cuando la vista humana no puede ver el cumplimiento inmediato de esas promesas. Moisés comenzó su caminar de fe al responder al llamado de Dios desde la zarza ardiente. Aunque al principio mostró dudas y temor, finalmente aceptó la misión que Dios le dio para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Su fe no era una fe sin dudas, más bien, era una fe que se cultivaba a través de la obediencia, incluso cuando no entendía completamente el panorama de lo que estaba por suceder. Moisés no vio la tierra prometida con sus propios ojos, pero confió en que Dios cumpliría su promesa, y ese acto de fe ha tenido un impacto perdurable en la historia de la fe. La fe de Moisés se manifiesta claramente cuando se enfrenta a los desafíos y las dificultades del camino. A pesar de las constantes quejas del pueblo, Moisés permaneció fiel a su llamado y siguió guiando a Israel con paciencia. En Hebreos 11, versículos del 24 al 26, Moisés es reconocido como un hombre de fe. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés eligió el sufrimiento y la obediencia a Dios en lugar de los placeres y las riquezas temporales que le ofrecía Egipto. El acto de fe más grande de Moisés fue cuando guió a los israelitas a través del Mar Rojo, confiando en que Dios abriría un camino cuando parecía que no había salida. En Éxodo 14, versículos del 21 al 22, Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios hizo que las aguas se separaran, permitiendo que el pueblo cruzara a salvo. Este acto de fe, junto con muchos otros milagros que Moisés presenció, muestra que la fe no es simplemente una confianza pasiva en las promesas de Dios, sino una confianza activa que nos impulsa a actuar según las instrucciones divinas, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. La esencia de la fe, según Moisés, es una fe que persevera, que no se deja vencer por la incredulidad o las dificultades.
Es una fe que busca a Dios en la oración, que intercede por los demás y que permanece fiel al llamado de Dios a pesar de la desobediencia y la rebelión de los que nos rodean. Moisés vivió esta fe, y su ejemplo sigue siendo una inspiración para los creyentes hoy, mostrándonos que, aunque nuestra comprensión sea limitada, Dios es digno de nuestra confianza y obediencia. Uno de los aspectos más notables en la vida de Moisés es su fuerte sentido del propósito. Desde su nacimiento, Moisés estuvo marcado por un propósito divino que Dios reveló y cumplió a lo largo de su vida. El propósito de Moisés no solo era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino también preparar a ese pueblo para ser una nación que adorara y viviera conforme a las leyes de Dios. La vida de Moisés es un testimonio de cómo cada uno de nosotros, aunque no siempre comprendamos todo el plan de Dios para nosotros, estamos llamados a cumplir un propósito que trasciende nuestra comprensión humana. El sentido de propósito de Moisés se hizo evidente desde su infancia, cuando fue protegido por su madre y luego adoptado por la hija del faraón. Aunque criado en el palacio de Egipto, Moisés nunca perdió la conciencia de su identidad hebrea, y en el momento adecuado, se levantó para defender a su pueblo. En Éxodo 2, versículos del 11 al 12, cuando Moisés ve a un egipcio maltratando a un israelita, toma la decisión de intervenir, matando al egipcio. Aunque este acto de justicia fue seguido por una fuga hacia Madián, fue un punto crucial en el desarrollo del propósito de Moisés, pues marcó el comienzo de su camino hacia la verdadera misión divina que tenía por delante. Su propósito era mucho mayor que cualquier ambición personal o reconocimiento en Egipto. Él fue llamado para ser un instrumento de Dios en la liberación de su pueblo. Este llamado divino se hizo más claro cuando Moisés fue llamado por Dios a través de la zarza ardiente. A pesar de sus dudas y temores, Dios le aseguró que estaría con él en todo momento. En Éxodo 3, versículo 12, Dios le dice: «Ciertamente yo estaré contigo». Esta promesa de la presencia divina fue fundamental para que Moisés pudiera comprender que su propósito no era suyo solo, sino que formaba parte del plan divino para salvar a su pueblo. Moisés no tenía la capacidad de liberar a los israelitas por sí mismo, pero con la ayuda de Dios, su propósito sería cumplido. La vida de Moisés nos enseña que, cuando entendemos el propósito divino que Dios tiene para nosotros, podemos enfrentar cualquier obstáculo con valentía y determinación. Moisés no se dejó disuadir por los desafíos que enfrentó, desde la incredulidad de su pueblo hasta la dureza del corazón del faraón. Su propósito estaba arraigado en la certeza de que Dios lo había llamado y que no estaba solo en la misión. En todo momento, Moisés fue un ejemplo de fe y obediencia, confiando en que, aunque no podía ver el final del camino, Dios estaba con él guiando cada paso. Al final de su vida, Moisés pudo ver el cumplimiento de su propósito en la liberación de Israel, pero nunca entró en la tierra prometida. Sin embargo, su propósito trascendió las fronteras de la tierra, pues el impacto de su liderazgo y obediencia a Dios dejó un legado que perdura hasta hoy. La vida de Moisés nos recuerda que, aunque a veces no entendemos todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, debemos caminar con fe, sabiendo que nuestro propósito está asegurado en su voluntad. Al igual que Moisés, nosotros también estamos llamados a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, y su plan siempre es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Aunque Moisés vivió hace miles de años, su vida y legado siguen siendo profundamente relevantes para los creyentes de hoy. La historia de Moisés no es solo una lección de historia antigua, sino una fuente continua de enseñanza sobre la fe, la obediencia, la paciencia y el propósito divino.
A través de Moisés, Dios mostró cómo Él puede usar a cualquier persona, sin importar su trasfondo, para cumplir sus propósitos eternos. Hoy, los cristianos pueden aprender valiosas lecciones de la vida de Moisés que aún aplican a nuestras vidas diarias. Una de las lecciones más relevantes de la vida de Moisés es su papel como mediador entre Dios y el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo de Israel una y otra vez, pidiendo a Dios que mostrara misericordia y no destruyera a la nación a pesar de su rebelión. Este acto de intercesión refleja el papel de Cristo como nuestro mediador ante Dios. En 1 de Timoteo 2, versículo 5, se dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Moisés, como mediador de la ley y el pacto, fue un símbolo de lo que Jesús haría al interceder por nosotros, ofreciendo su vida para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. La vida de Moisés, entonces, sirve para mostrarnos la importancia de la intercesión en nuestras oraciones, tanto por nosotros mismos como por los demás. Además, la obediencia inquebrantable de Moisés a Dios a pesar de las dificultades es un modelo para los creyentes hoy. Moisés nunca abandonó su misión, a pesar de enfrentar adversidades extremas, tanto de parte de su propio pueblo como de los poderes de Egipto. En Hebreos 11, versículos del 24 al 27, Moisés es exaltado por su fe y su disposición a elegir el sufrimiento por el pueblo de Dios en lugar de la riqueza y el placer mundano. Para los cristianos, Moisés es un ejemplo de cómo debemos vivir por fe, seguir el llamado de Dios y hacer su voluntad, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen imposibles. La relevancia de Moisés también se extiende a su rol en la enseñanza de la ley. Las leyes que Moisés recibió de Dios no solo eran reglas externas, sino un medio para que el pueblo de Israel viviera en justicia y en comunión con Dios. La ley, dada a través de Moisés, mostró el camino de la santidad, y aunque los cristianos no estamos bajo la misma ley ceremonial de Moisés, el principio de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios sigue siendo crucial. Jesús mismo enseñó que la ley se resume en amar a Dios y a nuestro prójimo, un principio que Moisés también promovió en su vida. Finalmente, la vida de Moisés resalta la importancia de la obediencia continua a Dios, sin importar las circunstancias. El propósito de Moisés fue grande, pero no estaba exento de sacrificios. Esto es un recordatorio para todos los creyentes de que, aunque a veces nuestra obediencia a Dios implique sacrificio, los frutos de esa obediencia son eternos y eternamente significativos. Al reflexionar sobre la vida de Moisés, podemos ver que su historia es mucho más que una serie de eventos antiguos que ocurrieron hace miles de años. Moisés fue un hombre elegido por Dios, que obedeció un llamado divino para liberar a su pueblo, guiarlos a través del desierto, darles la ley y establecer el fundamento de la vida espiritual y social de Israel. A lo largo de su vida, Moisés mostró una fe inquebrantable en Dios, a pesar de las dificultades, la rebelión de su pueblo y las constantes pruebas que enfrentó. La verdad que todo creyente debe entender sobre Moisés es que, más allá de ser un líder y legislador, él fue una figura clave en el plan redentor de Dios, un plan que se culmina en la persona de Jesucristo. Moisés, en su vida y obra, apuntó hacia un propósito mucho mayor que su propia misión. Su vida fue un tipo de Cristo, un modelo de cómo la obediencia a Dios, aunque marcada por sacrificios, lleva a la gloria eterna. A través de Moisés, Dios no solo mostró su poder para liberar a un pueblo de la esclavitud, sino que también prefiguró el sacrificio y la salvación que vendrían a través de Jesús.
La transfiguración de Jesús, donde Moisés aparece junto a él, es una de las formas más claras en que el Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo Testamento. Moisés, el mediador de la ley, y Elías, el profeta que mantuvo viva la esperanza de la venida del Salvador, se encuentran con Jesús para confirmar que Él es el cumplimiento de todas las promesas y figuras del Antiguo Testamento. Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlos, y Moisés fue uno de los que preparó el camino para esa realización. Al entender la vida de Moisés, los cristianos pueden ver con mayor claridad cómo todo el plan de salvación de Dios está entrelazado a lo largo de las Escrituras, desde la liberación de Israel en Egipto hasta la obra redentora de Jesús en la cruz. Moisés, aunque no pudo entrar en la tierra prometida, fue un instrumento poderoso de Dios que preparó a su pueblo para recibir la bendición que venía. En este sentido, Moisés no solo fue un líder de su tiempo, sino también un precursor de la obra que Cristo llevaría a cabo, ofreciendo liberación y salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Como creyentes, la vida de Moisés nos reta a vivir con propósito y obediencia a Dios, a ser mediadores en nuestras oraciones y a confiar en que el plan de Dios, aunque a veces misterioso, es siempre perfecto. Moisés, un hombre que nunca vio el cumplimiento total de la promesa que recibió, nos enseña que nuestras acciones y nuestra fe no siempre se recompensan de inmediato, pero que Dios siempre cumple sus promesas. Al igual que Moisés, debemos caminar por fe, obedeciendo el llamado divino con la certeza de que su plan es eterno y más allá de nuestra comprensión. Así como Moisés condujo a su pueblo a la tierra prometida, nosotros, como creyentes, debemos caminar hacia la promesa de vida eterna en Cristo, el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a través de Moisés y los profetas. Y como Moisés, nuestra vida y misión, aunque marcadas por dificultades, tienen un propósito eterno, y al final, veremos la recompensa de nuestra obediencia en la presencia de Dios. La historia de Moisés es mucho más que un relato antiguo, es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios, del propósito divino y de la obediencia que los creyentes debemos tener. Moisés, a través de su vida, nos deja un legado de fe y perseverancia, y nos muestra que todo lo que Dios hace tiene un propósito eterno. En el cumplimiento de las promesas dadas a Moisés y a los patriarcas, vemos la obra redentora de Jesucristo, quien, como Moisés, vino para liberar a su pueblo y guiarnos a la promesa de vida eterna. Al final, como Moisés, nuestra vida tiene un propósito eterno que solo se cumple cuando vivimos obedeciendo a Dios y confiando en su plan divino para nosotros.